directamente con el quiz y el taller y parcial van a ser el 20, es decir, que cada uno va a valer 10%, el 30% de este corte. No sé si alguien tenga algo que decir, alguna sugerencia. Por mi parte no, profe. Listo. Mira que es que hay algunos que se están confiando con la nota de la asistencia y pues no me parece justo para los que realmente han estado estudiando. Yo sé que tienen un semestre bastante complejo, pero hay gente que ha sido muy juiciosa y ha estado estudiando. Entonces dejamos este corte así. Quiz el 10%, taller y parcial el 20%, es decir, que cada cosa va a valer 10%, el quiz, el taller y el parcial. La asistencia pues se va a seguir tomando, se sigue tomando porque se sabe que por faltas también tienen inconvenientes con el semestre. Entonces yo sigo tomando el pantallazo y sigo reportando asistencia, pero la asistencia no va a tener como tal ninguna nota este corte. ¿Listo? Listo, profe. Yo ayer les mandé, voy a verificar aquí, yo ayer les mandé las notas, entonces por favor revisen sus correos si tengo algo que corregir respecto de pronto a las notas previas que les había enviado, porque me equivoco, me lo hacen llegar para poder pasar la nota al sistema, porque venga, miro hasta cuándo tengo plazo para anotar esas notas. Acá dice... se me recorta. Del 8 de noviembre hasta el 13. ¿13 cuándo estamos? O sea, hasta este sábado tengo tiempo para registrar las notas. Pero ojalá sea hoy hasta mañana, ¿cierto? Para yo registrar. Natalia, cuéntame. Hola, profe, buenos días. Qué pena. Bueno, Es que pues, yo acabo de ingresar hace como 3 meses, pero era porque no sé si era mi red, pero estaba intentando ingresar y no me dejaba. Entonces, pues era para que supiera por si ya había tomado el pantallazo. bueno, entonces venga, vuelva a tomar el pantallazo. Espera. Pero volví a tomar. De hoy, de inmunología, es la inmunología frente a los microorganismos. Entonces vamos a empezar este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los microorganismos y por qué se producen enfermedad? Si hay algún momento que no me escuchan bien, me dicen. Yo escucho todo. Okay. Si hay algún momento que no me escuchan, me avisan poco porque el computador como que se cansa con el audio. Listo. Entonces, tenemos que en esta gráfica nos muestra en el eje de la Y
está el número de microorganismos y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿cierto? Como el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, si tenemos acá una carga microbiana de microorganismos X y el sistema inmune responde en su respuesta inmune innata y adaptativa, mira que el tener esa respuesta pueda tener hasta una enfermedad asintomática. La carga del microorganismo no va a ser la requerida para producir enfermedad. Entonces, son aquellas enfermedades o si contacto con microorganismos que nos volvemos inmunes contra ellos y que nosotros nunca nos dimos cuenta. Esto es, por ejemplo, en el toxoplasma. A las mujeres embarazadas le hacen una serología para toxoplasmosis. El toxoplasma es un parásito, ¿cierto? Que puede causar malformaciones o es teratogénico o puede causar enfermedad en el feto. Entonces se les hace seguimiento con eso. Entonces a las mujeres se les toma primero inmunoglobulina G. Si esa inmunoglobulina G sale negativa es porque la señora no tiene inmunidad o nunca ha tenido contacto con el toxoplasma, nunca ha estado enferma con el toxoplasma o ya no tiene pues inmunología a largo plazo, se le acabó. Entonces se le toma inmunoglobulina M para ver si en el momento, en los determinados trimestres del embarazo, ella presenta como tal infección aguda. Y ella nunca va a referir que tuvo síntomas de algún de sufrir como tal toxoplasma. En algunas personas les puede dar como un cuadro gripal. A veces pueden pasar a esas infecciones que son autocontroladas por el sistema inmune. La persona puede tener síntomas muy inespecíficos como malestar, dolor de cabeza, algo de febrícula y ya. Pero porque tenemos un muy buen sistema inmunológico que, miren, no controla la división como tal de los microorganismos y las personas pueden pasar completamente asintomáticas. Otro caso es que el microorganismo se divida más rápido al llegar al punto que pasa, supera como tal la respuesta inmune innata, pero de una vez al llegar la respuesta inmune adaptativa, disminuye esto y es capaz de controlarlo, ¿cierto? Y hasta erradicar completamente el microorganismo y causar pues la recuperación completa de la enfermedad. Mire que solamente duró unos días enfermos y ya rápidamente se recuperó porque tenía una respuesta inmunológica adaptativa, ¿cierto? Mira que acá tenemos el periodo de incubación, acá tenemos lo de enfermedad, tenemos otra posible situación en la cual el número de microorganismos supera, va ascendiendo, pero mire que la respuesta inmunológica no es capaz de controlar la enfermedad y la infección puede persistir hasta causarle la muerte. Otro caso es que existan enfermedades parcialmente controladas. Entonces, acá tenemos una carga de microorganismos, ¿cierto?, que puede ir superando la respuesta inmunológica y presentar clínica en estos picos, pero rápidamente es nuevamente controlada y así. Esto particularmente se puede presentar enfermedades infecciosas recurrentes cuando el sistema inmunológico no es el más adecuado. Entonces, por ejemplo, acá teníamos un cuadro, una tuberculosis, ¿cierto? Tuvimos una tuberculosis y pasó a fase latente. Se controló el microorganismo y como lo vamos a ver ahorita, son micobacterias que pueden vivir intracelular por mucho tiempo
y no causar enfermedad. Pero de una vez el sistema inmunológico tiene deficiencias como tal porque le dieron corticoides, porque le pusieron quimioterapéuticos, porque tiene cáncer o porque le dio VIH, hace que la enfermedad pase de una fase latente de no enfermedad a una fase de enfermedad, porque el sistema inmunológico no está respondiendo adecuadamente. Listo. Entonces vamos a hablar puntualmente, entonces acá, de aquí en adelante vamos a hablar de la respuesta inmune bacteriana, bacterias extracelulares e intracelulares, vamos a hablar de la respuesta en hongos, virus, parásitos. Vamos a empezar con las bacterias extracelulares. Entonces, ¿qué son lo de las bacterias extracelulares? Entonces, son bacterias que tienen la facultad de vivir externamente de otras células. No requiere la maquinaria celular de la célula hospedero para vivir. Ellas pueden vivir externamente en los tejidos, en los fluidos y poderse multiplicar. ¿Cómo causan enfermedad o son patogénicas esas bacterias? Porque causan inflamación y producen toxinas, que recuerden que las toxinas pueden también perpetuar esa parte de inflamación o causar sintomatología sistémica si no son neutralizadas. Eso lo veíamos en el primer corte de respuesta inmune, donde hablábamos de la inflamación. Entonces, miren, en un primer momento que tengamos unas bacterias extracelulares, miren que ellas están por fuera. Miren que ellas están por fuera, ¿sí? Las células están por fuera. La respuesta inmune innata de las bacterias extracelulares va a ser siempre la activación de la fagocitosis, la activación del complemento y una respuesta inflamatoria. Entonces, mira, tenemos acá que hay una injuria en la piel, ¿cierto? Y se entraron unas bacterias, que son bacterias extracelulares. Acá hicieron este reconocimiento de las células, ¿cierto?, inmunológicas que se encuentre dentro de del tejido de la piel, ¿cierto? Y ellas empiezan a producir las diferentes citoquinas que van a llamar a más células inflamatorias, donde van a estar, primero que todo, los neutrófilos y después los macrófagos. ¿Para qué? Para que fagociten a estas bacterias. Miren que acá llegó la fagocitoma. Y como son células extracelulares, intracelular, no van a tener, pierden esos mecanismos como tal de supervivencia, y dentro de los fagocitos, recuerden que está la explosión respiratoria, los lisosomas, las enzimas. Entonces estos células fagocitarias, con toda esa cantidad de enzimas que tienen adentro, van a llevar a la muerte como tal de esta bacteria extracelular. Otro es por la producción de complejo de ataque de membrana. Mire cómo está acá. Entonces tenemos que el sistema de complemento,
va a atacar como tal a la membrana en el complejo de ataque, ¿cierto? Y produciendo diferentes poros para acabar con la bacteria. Y en la medida en que persistan como tal las bacterias, pues se va a persistir toda esa respuesta inflamatoria, produciendo citoquina. Las citoquinas llaman más células y las células llegan a este sitio, pasan al tejido, ¿cierto? Pasan al tejido por unas moléculas de adhesión y siguen fagocitando y siguen atacando con el sistema de complemento. Eso sería como la respuesta inmune innata de bacterias extracelulares. Adaptativa, ¿cómo se da esto? Entonces, puede ser que la infección no se controle solamente con la respuesta inmune innata, sino que se requiera la respuesta adaptativa. Y acá se resalta que las bacterias que son encapsuladas, como por ejemplo el neumococo, el Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenza, son bacterias que por su cápsula como tal que tiene, la composición de su cápsula tiene polisacáridos, y estos polisacáridos lo que van a desencadenar en la respuesta inmune adaptativa es una respuesta humoral. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una bacteria que mire que es extracelular, y en su respuesta inmune adaptativa va a haber un reconocimiento por parte de los linfocitos B. Va a haber un reconocimiento por parte de los linfocitos B. Por parte de los linfocitos B, ¿cierto? Que son aquellas células que reconocen como tal antígenos, que pueden ser antígenos grandes, ¿cierto? A partir de su PCR, son capaces de reconocer esos antígenos grandes y se pueden transformar en células plasmáticas y producir inmunoglobulinas. Si no hay participación de los linfocitos T, ese tipo de inmunoglobulinas que se producen acá, ¿cuáles son? Esa era una pregunta del parcial. Ya varios le quedó mal. La M. ¿Cómo? Aló. O sea, si no hay cambio de isotipo. No hay cambio de isotipo. Pero ¿cuál sería esa inmunoglobulina? La M, profe. La M. Entonces, en el primer contacto o cuando se activa el linfocito B, cuando se activa y se va en célula plasmática, sin tener contacto con el linfocito T, pongamos que eso no existe, sin tener contacto con el linfocito T, ella misma se activa, se forma una célula plasmática y produce inmunoglobulina M. Cuando ya está la participación de los linfocitos T colaboradores, ahí se hace ese recambio a nivel genético para cambiar la cadena pesada de la inmunoglobulina. Al cambiar la cadena pesada de la inmunoglobulina, cambia el isotipo. Entonces, si va a producir cadena pesada gamma, pues va a ser una inmunoglobulina G. Si va a producir cadena alfa, entonces va a ser inmunoglobulina A. Si va a ser una cadena pesada épsilon, va a ser inmunoglobulina E. Pero esta participación de los linfocitos T depende mucho de qué tipo de linfocito T colaborador, como lo vemos acá, es el que me va a estar estimulando a las células B. ¿Qué quiere decir? Que si es un
linfocito CD4, TH2, se me van a producir más inmunoglobulinas tipo ¿qué? Isotipo ¿qué? TH2. ¿Cómo? Exactamente. Si es TH1, muy probablemente vayan a ser inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas A, si estamos en las mucosas. Ya, bueno, entonces, importantísimo, entonces, la producción de anticuerpos en las células en las bacterias encapsuladas extracelulares. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos me van a llevar a la neutralización de las bacterias. Entonces, ¿quiénes son esos anticuerpos? El G, el M y el A. Van a opsonizar, miren acá, ellos se pegaron, esos anticuerpos se pegaron a la bacteria, ¿cierto? Y después se van para donde los fagocitos los reconocen y empieza la fagocitosis. O el sistema de complemento también está fagocitando, mire que está marcando, y las células fagocitas también lo reconocen y hacen su fagocitosis respectiva. Ahora acá tenemos lo de la activación del complemento, lo mismo, entonces están opsonizadas por inmunoglobulinas, ¿cierto? Que pueden ser IgM, IgG1, IgG3, que pueden llevar a la activación como tal de complemento. ¿Para qué? También para la opsonización. Recuerden que el complemento también saca muchas partículas dentro de su activación, muchas partículas que me llevan a la inflamación y a causar el complejo de ataque de membrana que me lleva a la lisis del microorganismo. Esto es súper importante y eso siempre lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes, y eso se da más que todo en o sea, la producción de respuesta humoral. En respuesta humoral es importante el órgano linfoide llamado el vaso. Si el vaso como tal presenta alguna alteración porque tuvo un trauma y le tuvieron que sacar el vaso o tuvieron que hacer una esplenectomía, estas respuestas humorales no se pueden asegurar. Entonces, para estas bacterias encapsuladas se requiere la aplicación o el refuerzo de vacunación. Entonces, vacunación principalmente para el neumococo. Antes y en el seguimiento como tal de esos pacientes que son que tienen esplenectomía. O sea, que se le tuvo que sacar el vaso. Porque en esas bacterias es importante la respuesta como tal humoral. O los polisacáridos que tienen en sus membranas, que son reconocidas rápidamente por los linfocitos y que los linfocitos empiezan a producir anticuerpos. Ahora acá, la participación de los linfocitos T. Entonces tenemos que acá hay una bacteria extracelular que hubo una fagocitosis por una célula dendrítica que ella hace el procesamiento del antígeno, de los antígenos, y que recuerde que lo que va a mostrar es un péptido, mira. Va a mostrar es un péptido. ¿Qué molécula de histocompatibilidad sería esta? ¿Qué clase? Clase 2. Clase 2, se lo presenta al TCR del linfocito T y ya él determina qué tipo de respuesta va a dar. Si una TH1 para producir interferón gamma, si una TH17 para reforzar la inflamación, ¿cierto? O una TH2 si llegase a ser una respuesta alérgica o del mintus, como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces, la respuesta celular se puede subdividir en sus diferentes subtipos y para reforzar como toda esa respuesta inmunológica que se está dando. Listo. Esta respuesta inmunológica, ¿qué me puede llevar? Pues a causar mucha inflamación en el sitio de
donde se encuentra el microorganismo, ¿cierto? O desprender muchas citoquinas, mucho interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, miren lo que está acá, interleuquinas 6, 1, interferón gamma, interleuquina 12, y estas citoquinas, recuerden que eran, pues son importantes para seguir llamando más células, pero fisiológicamente me pueden causar deterioro sistémico, entonces son las causantes de producir pirógenos para tener fiebre, para tener malestar general, para tener mialgias, para tener hipotensión, ¿cierto? Me pueden llevar a un cuadro de sepsis. Con compromiso sistémico de muchos órganos y poderme llevar a un choque séptico. Y otra causa que también pueden dar esas bacterias extracelulares es que una vez ya se ha controlado el cuadro infeccioso, puede existir ahí la posibilidad de una complicación tardía, de una respuesta inmunitaria humoral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a mí me dio una faringoamigdalitis, ¿cierto? Por un microorganismo, o sea, piógenes. Excepto piógenes, o me dio alguna infección en la piel. Puede existir una respuesta tardía de producción de anticuerpos de una reacción cruzada, y esos anticuerpos que quedaron en mi respuesta inmune pueden ir a atacar principalmente a los glomérulos. Entonces pueden dar una glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptóxica. ¿Cierto? Entonces, es una complicación tardía, es una de las características de estas bacterias extracelulares, que puede causar una respuesta humoral de reacción cruzada. ¿Cómo hace? Bueno, acá en el libro lo que nos mostraba era que estas bacterias extracelulares en la respuesta inmune celular pueden tener este superantígeno que tenemos acá, que se une tanto a las moléculas de histocompatibilidad como a los TCR en su región beta 3, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me va a dar esta? Esta lo que me va a llevar es a una activación policlonal de estos mismos linfocitos T. Me puede llevar a una tormenta citocínica o pues, de muchas citoquinas, ¿cierto? Y eliminación de otros tipos de linfocitos T. Eso me puede llevar a complicaciones sistémicas, sí, ¿cierto? Por la alta producción de citoquinas. Hay alta producción de citoquinas, hay disminución de los linfocitos T, y esas citoquinas, como les comentaba, hacen una respuesta, pues perpetúan como la parte inflamatoria, causan mucha sintomatología por la parte de la infección, entonces me pueden llevar a la sepsis, choque séptico y a la muerte. ¿Cómo hacen las bacterias extracelulares para evadir la respuesta inmune? Entonces existen bacterias con unas cápsulas, pues una pared, puede tener esa pared celular, una pared celular que son ricas de polisacáridos resistentes a los fagocitos. También pueden tener residuos de ácido ciliaico que inhiben la activación del complemento por la vía alterna. Entonces acá en esta tabla miramos mecanismos de evasión inmunitaria y algunos ejemplos. Entonces, variación antigénica.
o la expresión como tal de sus polisacáridos en sus paredes, como tal de paredes celulares. ¿Qué bacterias pueden producir eso? Entonces la Neisseria gonorrhoeae, la Escherichia coli, la Salmonella, y esos son bacterias gram negativas. La inhibición la inhibición de la activación del complemento, muchas bacterias lo pueden dar según el texto. La resistencia a la fagocitosis la pueden tener el neumococo y el Neisseria meningitidis, y la captación de especies reactivas de oxígeno, el estafilococo que expresa como tal catalases. Entonces acá tenemos una gráfica que nos muestra cómo la Neisseria gonorrhoeae, cuando ya está no, esa es la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Entonces, esta bacteria como tal, ¿cuáles son sus mecanismos de resistencia inmunológica? Entonces, miren, ponen estos ácidos ciliaicos en sus lipopolisacáridos de membrana. ¿Para qué? Para que no sean reconocidos por los anticuerpos o las moléculas de complemento y no sean opsonizadas. Por el cambio de expresión de los antígenos. Por ampollas membranarias de señuelo que permiten como tener algunas enzimas, ¿cierto? Y las protegen. Cambiar genéticamente genes de filina, que son como algunas moléculas que se expresan en su membrana. Entonces, cambiar como tal los genes y la expresión de estas filinas, o la producción de proteasas que me vayan a dar degradación de proteínas como los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces miren que las bacterias extracelulares son conscientes, no son conscientes, no, ya no tienen conciencia, reconocen que existe un sistema inmunológico que las va a atacar y que va a hacer lo máximo, lo posible por controlar su división, su multiplicación. Entonces ellas se adaptan y crean mecanismos de evasión de esa respuesta inmunológica, porque es también un microorganismo que quiere como tal vivir o perpetuarse en supervivencia. Listo, esas son bacterias extracelulares. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a la respuesta inmune de bacterias extracelulares? Por mi parte no, profe. Entonces recordemos, respuesta inmune innata, vamos a tener que la fagocitosis, inflamación, y sistema de complemento. Adaptativa, principalmente va a ser la humoral, producción de anticuerpos, y ya la celular con el CD4. Eso sería células extracelulares. Ahora, células intracelulares. ¿Qué quiere decir células intracelulares? Son bacterias que van a requerir vivir dentro de otra célula, no necesariamente en células de respuesta inmune, o sea, no necesariamente en un macrocito o en un neutrófilo, no. Ellas pueden vivir en las células endoteliales, en las células epiteliales, viven ahí. Entonces, como viven en otros tipos de células,
debe de existir una reacción cruzada, lo que hablábamos en corte pasado, una reacción cruzada donde la célula dendrítica se fagocite esa otra célula infectada, la procese y la lleve a la presentación antigénica con una molécula de isocompatibilidad tipo 1 a los CD8 para causar citotoxicidad y causarle la muerte a estas células que están infectadas por esos microorganismos. Bueno, entonces acá tenemos una gráfica que tenemos en el eje de la Y los días después de la infección y en el eje de las X, en el eje de la Y tenemos el número de bacterias viables. Entonces, esta es la respuesta inmunológica intracelular. Para bacterias intracelulares. Para bacterias intracelulares, pues no me va a servir las respuestas humorales. Humorales no, tengo que basarme en respuestas celulares para poder acabar con estos microorganismos. Entonces, en una primera fase de inmunidad innata, mire que acá vamos a tener, por la presencia de interferón gamma e interleuquina 12, la activación de los natural killer, ¿cierto? Para poder causarle ser citotóxica a los diferentes microorganismos que puedan tener estas bacterias intracelulares. Recuerden que no necesariamente tienen que estar los fagocitos, porque las bacterias pueden estar en otros tipos de células. Acá, entonces, tenemos la activación de los linfocitos T, y esos linfocitos T me va a llevar a una respuesta TH1 con la producción de interferón gamma para activar más a los macrófagos, ¿cierto? Y poder controlar como la multiplicación de esas bacterias y controlar la infección. Venga, lo vemos acá en esta otra imagen. Entonces, miren. Tenemos acá una célula fagocito, es una célula que tiene dentro de su interior unas bacterias, ¿cierto? Puede ser que esta célula sea una célula fagocítica como tal, y mire que ya tiene dentro de su fagosoma o lisosoma, tiene ya englobadas bacterias, pero en su citosol también hay bacterias, ¿cierto? Están por fuera de ese fagolisosoma. Entonces, esta bacteria como tal, con la presencia de los CD4 y la estimulación del factor gamma, ¿cierto? Sería una respuesta TH1, va a activar aún más a este macrófago, que posiblemente es un macrófago, para que descargue como todas sus enzimas en su fagosoma, y dé muerte como tal al microorganismo. Pero entonces, ¿qué pasaría con estas bacterias que están en el citosol? ¿Qué pasaría? Pues estas bacterias que están en el citosol, si es un macrófago, no se lo puede presentar a los CD8. Acá existe un paso previo, que no lo muestra la imagen, que debe ser esa ayuda de las células dendríticas, que son capaces de fagocitar esta otra célula que está acá, que tiene un microorganismo intracelular, que no se pudo acabar con el fagolisosoma. Entonces, la célula dendrítica fagocita toda esta célula, hace el procesamiento antigénico, y ya con las moléculas de histocompatibilidad clase 1, muestra el péptido
de, mire, yo tengo una célula, hay unas células que tienen unos microorganismos intracelulares que no se pueden morir con el fagolisosoma, entonces yo necesito que usted se active para que la estimule y la pueda causarle citotoxicidad para poder matar como tal a la célula. Entonces miren que acá está la participación de los CD8, porque no solo con el fagolisosoma se pueden dar destrucción a estas células intracelulares, necesito de la respuesta de los CD8 citotóxicos para poder matar como tal o eliminar a las células que tienen los microorganismos y así causarle la muerte a todos. En esta otra, bueno, en el texto que nos decían, que en estos microorganismos intracelulares, dependiendo del tipo de respuesta de los CD4, si es TH1 o TH2, voy a tener diferente presentación de las enfermedades. Entonces daban un ejemplo acá. Si existía un microorganismo tipo Leishmania, ¿cierto? Si la respuesta inmunológica para esa Leishmania era una TH1, y la TH1, recuerde que es la producción de interferón gamma, factor de necrosis tumoral, activación de los macrófagos para aumentar como toda esa respuesta fagocitaria y respuesta inflamatoria, se puede recuperar la persona. Pero si ese CD4 se va hacia los TH2, yo voy a producir unas citoquinas que me van a inhibir esta respuesta o la activación de los macrófagos como tal, y la persona puede llevarse a una enfermedad por Leishmania diseminada. Lo mismo por el micobacterio. Entonces, hay algunos pacientes que muestran respuesta TH1 y su manifestación de enfermedad va a ser una lepra tuberculoide, y en algunos otros pacientes pueden tener una TH1 que es deficiente o una TH2 que es dominante, y este microorganismo, esta micobacteria, lo que va a hacer es poderse multiplicar y llevarme a una lepra lepromatosa. Entonces, por eso es importante el saber como lo de las respuestas inmunológicas, porque si existe una deficiencia de alguna de respuesta, y principalmente respuestas celulares, voy a tener unas manifestaciones de control de la enfermedad o diseminación como tal de la enfermedad. ¿Cómo evaden los microorganismos intracelulares a la respuesta inmune? Inhiben la fusión del fagolisosoma o escapan al citosol. Eliminan o inactivan directamente las sustancias microbicidas como los radicales de oxígeno. Y un ejemplo claro de esto son la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, que él puede sobrevivir en una fase latente por muchos años dentro de los fagocitos, y que cuando el sistema inmunológico esté comprometido porque le están poniendo quimioterapia, porque le están poniendo esteroides, porque le dio un VIH, ya esos fagocitos no van a poder seguir controlando a las bacterias empiezan a multiplicarse y pueden causar tuberculosis. Ya como enfermedad, ya no tuberculosis latente, sino una tuberculosis activa. Bueno, entonces, inhibición de la formación del fagolisosoma, ¿quiénes la dan? Principalmente el Mycobacterium y la Legionella. Inactivación de las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, principalmente la Mycobacterium leprae. Y la ruptura de membrana del fagosoma y escape al citoplasma, principalmente la Listeria monocitogénesis.
Listo. Algo de preguntas respecto a bacterias intracelulares. Profe, qué pena una pregunta, ¿cómo así que la tuberculosis puede durar años? Es decir, que pues, o sea, no va a haber expresión ni de signos ni síntomas a partir de esta enfermedad en años. No, en años, sí. Entonces, por ejemplo, y más que todos los trabajadores de la salud, nosotros podemos tener contacto con tuberculosis o determinada persona puede tener contacto con la tuberculosis, entonces tiene un contacto con TBC. Entonces, ¿cómo tuvo ese contacto? Porque duró más de 4 horas con alguna persona que estaba tosiendo, y es bacilífera y le estaba botando el bacilo, tuvo un contacto. Bueno, entonces ese contacto quiere decir que alguna micobacteria pudo haber viajado por el tracto respiratorio, ¿cierto? Y llegar al alvéolo y llegar ahí la micobacteria. Si la carga de micobacteriana es alta y el sistema inmunológico de la persona entonces acá, las micobacterias, de acá micobacterias, y sistema inmune comprometido, o tienen muchas micobacterias, o es un niño menor de 5 años, o es un anciano, o es una persona que tiene un sistema inmune comprometido porque tiene VIH o tiene quimioterapia, esa persona puede desarrollar tuberculosis activa porque el sistema inmune no va a poder controlar la infección. Es una bacteria intracelular, entonces ahí están lo de los macrófagos, ¿cierto? Entonces ellos la fagocitan, deben de destruir como tal a la micobacteria, o hacer la fagocitosis de esas mismas células que están infectadas y presentárselas a los linfocitos CD8. Ese es un escenario. Se produjo la tuberculosis activa porque mire que tiene el sistema inmune comprometido. Ahora, tenemos otro escenario que tuvo un contacto con una persona bacilífera, se pudo controlar. Entonces tiene lo mismo, tiene las micobacterias, el sistema inmune lo tiene adecuado, un sistema inmune normal. En este escenario puede existir dos escenarios: que la persona produzca TBC latente o que se produzca resolución o muerte completa de la bacteria. Entonces, resolución completa. Completa es que acabó completamente el microorganismo y ya no hubo como tal ningún TBC latente. TBC latente, ¿qué quiere decir? Yo tengo unas micobacterias, tengo un sistema inmune que es normal, los macrófagos fagocitaron a la micobacteria, pero no son capaces como tal de eliminarla, porque la micobacteria pues inhibe la formación del fagolisosoma, tiene una pared celular que es difícil entonces de que el complejo de ataque la elimine, y recuerden de todas maneras que es intracelular, entonces no voy a tener la ayuda del complejo del sistema de complemento o del sistema humoral, voy a tener la respuesta de las células para controlar la infección. En una persona que tenga el sistema inmune la puede controlar
pero el Mycobacterium puede vivir acá en fase latente por mucho tiempo, porque igual esas micobacterias pasan a la fase latente, inactivas y no se multiplican, no se dividen, se camuflan y se quedan allí. Entonces forman un granuloma, pueden formar un granuloma, es una radiografía, lo que busca es eso, y más que todo en pediatría, si hay algún ganglio centinela o algún granuloma que le hable a usted de una exposición previa de tuberculosis. O en esta tuberculosis latente es importante lo que hablábamos en las clases pasadas, la PPD, que sería una respuesta de hipersensibilidad tardía, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema inmunológico ya hubo un reconocimiento del péptido derivado, del péptido purificado derivado, que es de la micobacteria, ya él lo reconoció, y si usted tiene una tuberculosis latente, la PPD le va a dar positivo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta como tal inmunológica celular, y acá se le va a llenar de fibroblastos, acá es donde le ponen el PPD, el edema, entonces se le va a causar una mácula, lo que se mide es la induración como tal, que si va a ser mayor de 5 milímetros o de 10 milímetros, y dependiendo de la población, yo miro si esa PPD es patológica o no es patológica. Entonces, por ejemplo, sería patológica. La PPD me dio más de 5 milímetros y es un paciente que va a entrar a quimioterapia. Entonces, ese paciente yo sé que su sistema inmunológico no me va a seguir combatiendo esta enfermedad, este micobacterium, con este granuloma, y que con los quimioterapéuticos que les voy a dar, muy probablemente va a pasar a un sistema inmune que está comprometido, y la tuberculosis, este micobacterium que estaba controlado por el sistema inmune, ya no se va a controlar y va a pasar a una tuberculosis activa. Entonces, esto de tuberculosis latente es importante, pero más que todo en los escenarios de pacientes que le van a dar quimioterapia, que tengan VIH, en la población menor de 5 años que hayan tenido contacto con una persona con tuberculosis. ¿Por qué? Porque si tiene tuberculosis latente, hay que profilaxis con antituberculosos, isoniazida, se les da un tratamiento de 6 meses para evitar que el microorganismo cause como tal enfermedad. Entonces se les da, así no tengan síntomas respiratorios, porque no tendrían una tuberculosis activa, tendrían una tuberculosis latente, se les da profilaxis con antituberculosos para evitar como tal el desarrollo de la enfermedad, porque en estos pacientes que tengan un sistema inmunológico comprometido pueden causarle tuberculosis diseminadas o graves en este grupo de poblaciones, por ejemplo, que a mí me hagan una PPD, me salió positiva en 5, pero a mí me van a poner quimioterapia. Entonces a mí me ponen antituberculosis tipo isoniazida, porque como voy a estar inmunosuprimida, muy probablemente el micobacterium no se va a poder controlar con mi sistema inmune y me puede causar tuberculosis. ¿Sí me hice entender o no? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, de acá, de las respuestas de las bacterias intracelulares, una de las cosas más importantes que debemos de recordar es que como son intracelulares, mi respuesta humoral no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una respuesta celular, ¿cierto? Para poder causarle muerte a esos microorganismos que están dentro de la célula. Acá no me van a servir los anticuerpos como tal.
En los hongos pueden tener los dos tipos de respuestas, tanto de microorganismos extracelulares con la producción de anticuerpos o intracelulares con las respuestas de células. Que mire, respuesta inmune innata puede ser por fagocitos y el sistema de complemento que se active, y la respuesta inmune adaptativa con TH1 produciendo más interferón gamma y llamando a más células, TH17 que refuerza la inflamación, y algunos microorganismos, por ejemplo el aspergillus, que es un hongo, a nivel de la vía respiratoria puede causar una respuesta TH2, que TH2 sería una respuesta alergénica, ¿cierto? Con la producción de inmunoglobulina E, y ella me puede llevar a una reacción inflamatoria grave denominada aspergilosis pulmonar alérgica, como dato ahí de agregar. Entonces, bueno, tenemos acá a un hongo, ¿cierto? Tenemos acá un hongo y una célula inmune con sus respectivos receptores, ¿cierto? Reconocen como tal a este hongo, ¿cierto? Y esta célula que lo reconoce, en su respuesta inmune innata, va a producir diferentes citoquinas, que esa citoquina lo que me va a llevar es a un cuadro inflamatorio, ¿cierto? Con la producción de TH17, interleuquina 17, y lo que me va a llevar esto es a potencializar como tal a los fagocitos, para que los fagocitos pues ingieran como tal este microorganismo y puedan causarle como tal la muerte. O también pueden existir péptidos, acá hablan antimicrobianos, pero sería pues puntualmente para el hongo, que me pueden llevar a la muerte. Entonces, en los hongos principalmente está la respuesta inmunológica fagocitaria, en la respuesta innata, y que recuerde que para que se activen o existan células fagocitarias debe existir una respuesta inflamatoria. Ya, eso es como tal así de los hongos. De los hongos que hablan puntualmente en el texto. No, usted no le da infección por hongos lo más frecuente, ¿cierto? ¿A quienes les da infecciones por hongos graves? A las personas que tengan un compromiso de sus células, de su respuesta celular. Entonces, ¿a quiénes? A los pacientes que tengan neutropenia. ¿Y quiénes van a tener neutropenia? Pacientes que tengan quimioterapia. O que tengan una enfermedad, inmunodeficiencia primaria celular. Entonces, en aquellas personas que tengan una deficiencia en la respuesta como tal celular fagocitaria, esos microorganismos que pueden estar dentro de nuestra microbiota normal y no me causan ningún daño, en aquellos pacientes que tienen compromiso de su respuesta inmune celular, sí pueden causar infecciones graves, que son muy graves, muy graves, muy graves. Una infección por hongos puede llevar a alto compromiso sistémico y lo puede llevar a la muerte. Es de las cosas que más se temen en las personas con neutropenia. Pero siempre que exista un paciente neutropénico febril, ¿cierto? Neutropénico, o sea, tiene disminución de los neutrófilos, uno primero piensa en infecciones bacterianas o piógenas. Si existe la persistencia de la fiebre y usted ya lo cubrió con antibiótico de amplio espectro, ya le está aportando unos medicamentos para el control de la infección y no mejora, es necesario que uno le ponga el antimicótico a estos pacientes
Así no se aísla el microorganismo, así no se aísla. Pero si persisten con fiebre, la segunda opción de pensar que está infectado ese paciente es que tenga una infección por hongos. Ahora vamos a hablar de los virus. Miren, siempre recordar que los virus son microorganismos intracelulares obligatorios. Utilizan el componente de la maquinaria sintética de los ácidos nucleicos y proteínas del huésped para replicarse. Entonces, todos los virus son microorganismos intracelulares. Por ende, la respuesta inmunológica para los virus va a ser, la principal va a ser la celular, no la humoral. La humoral solamente cuando el microorganismo está entrando al cuerpo o cuando sale de una célula a otra célula. Pero lo principal va a ser citotóxica, pues celular. Entonces, acá los principales mecanismos de respuesta inmunitaria innata va a ser la producción de interferón gamma. Es esto, ¿y cómo se produce esto? Tenemos acá un virus, ¿cierto? Tenemos un virus, tenemos acá que penetró, puede penetrar a esta célula, ¿cierto? Esta célula que principalmente es una célula fagocitaria, que probablemente sea un macrófago, o puede ser que mire que entró directamente con otra célula a esta otra célula, entonces podría ser una célula dendrítica. Y bueno, entonces llegar. Este virus como tal, recuerden los receptores TOL citotóxicos, citológicos que se encuentran en el citosol de las células que pueden reconocer las partículas de ácidos nucleicos de los microorganismos, ¿cierto? Entonces, por esa parte lo reconoció por los receptores tipo TOL. Por esta otra, hubo una exposición como tal de los ácidos nucleicos. Se tiene que, por ejemplo, el VIH que con la transcriptasa reversa, como él saca su ARN, él debe hacer una transcripción a una molécula de ADN. Durante este proceso que él saca el ácido nucleico, puede existir moléculas que lo reconozcan y que vayan directamente al núcleo de la célula que lo tiene como hospedero, activar los genes para la producción de interferón gamma, como está acá, interferón gamma, interferón alfa, interferón beta, perdón, el gamma, es alfa y beta. Entonces acá tenemos una gráfica que nos muestra como tal la respuesta inmune para los virus. Entonces tenemos en el eje de las X los días de infección y acá la magnitud de la respuesta e infección. Entonces miren que una vez uno tiene una infección viral, existe una introducción de interferón tipo 1, interferón tipo 1. Hay una producción o activación de los natural killer. Y en la medida que todo eso se active, miren que va regulando la cantidad de microorganismos virales. Después vienen las células citotóxicas frente al virus. Y vea que por último está la presencia de anticuerpos, pero que no es como tal la primera respuesta para las infecciones virales. Las respuestas para infecciones virales es más que todo a nivel celular. Que yo puedo crear anticuerpos contra los virus, sí. Que me van a proteger cuando el virus nuevamente vaya a entrar a mi cuerpo, sí. Pero solamente en esa fase me protege. Cuando el virus vaya otra vez a entrar a mi cuerpo o cuando salga de una célula a otra célula. Y acá en esta otra gráfica vemos entonces una respuesta inmune innata, que sería un virus
me puede llevar a partir de la estimulación de interferón tipo 1 a un estado antivírico, que eso lo vimos en las clases pasadas y ahorita nuevamente se lo muestro en otra gráfica más representativa. Y a la activación de los natural killer, que lo que me va a llevar es que a identificar esas células que están infectadas para llevar a la apoptosis como tal. En la respuesta inmune adaptativa, ¿tenemos anticuerpos? Sí, producción de anticuerpos, pero mire que la producción de esos anticuerpos lo que me va a llevar al control de la infección, pero cuando los virus están extracelulares, no intracelulares. O con la activación de los linfocitos CD8, que también me va a llevar a la apoptosis como tal de las células que tengan el virus. Entonces, esto era lo que hablábamos en la clase pasada, que era el estado antiviral. Entonces, miren, recuerden, entonces tenemos una célula infectada, que esa célula infectada va a producir interferón tipo 1. Ese interferón tipo 1 va a ir y estimula el receptor de una célula no infectada, y que cuando esta célula que ya reconoció ese interferón tipo 1, ya sabe que cuando llegue el virus, llegue a su interior, ella ya activó todos esos mecanismos de inhibición de la síntesis de proteína, de la degradación del RNA viral, de la inhibición de genes de expresión como tal del virus. Entonces, esta célula no le va a aportar la maquinaria necesaria para que el virus se siga multiplicando. ¿Cierto? Eso sería un estado antiviral. Con las infecciones virales pueden existir infecciones latentes, sí, y eso, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es la varicela. Entonces, cuando a las personas les da varicela, el virus puede quedar dentro, más que todo a nivel de los ganglios, de los nervios periféricos, puede quedarse ahí el virus de la varicela, y cuando la persona entre en alguna inmunosupresión, puede causar algo que se llama varicela zoster, que es lo que la gente en común le dice la culebrilla, que es unas lesiones ampollosas, muy lineales por donde vaya el nervio. ¿Por qué? Porque el ADN viral o el virus como tal de la varicela se activa y causa como tal sintomatología. Y algunas infecciones virales a partir de los linfocitos citotóxicos pueden causar lesiones tisulares, sí, porque pues se están acabando como tal las células que están infectadas. ¿Cómo evade los virus al sistema inmune? Entonces, porque pueden alterar sus antígenos, ¿cierto? Y ya no son objeto de respuestas inmunitarias. Entonces, miren, la creación de nuevos virus con diferentes antígenos. Entonces, esto ahí en el texto nos hablaba de la expresión del virus H1N1 que hubo en el 2009, que fue una mezcla entre el virus de la gripe humana con el virus de la gripe aviar, una mezcla de esos dos, y que al mezclarse hubo un cambio como tal de sus antígenos, y que ya el sistema inmunológico en el momento pues no tenía ninguna respuesta establecida, y que tuvo que pues empezar como tal a reconocer estos nuevos virus para dar como tal una respuesta inmunológica. Es un mecanismo pues, que los virus tienen para evadir la respuesta inmunológica, es este alto recambio que existe a nivel genético. También pueden inhibir la capacidad que tiene el huésped para inducir el estado antivírico también. Algunos inhiben las moléculas clase 1 necesarias para la presentación de proteínas
citosólicas. Algunos virus producen moléculas que inhiben la fase efectora de las respuestas inmunitarias y algunos otros virus pueden infectar y matar o inactivar células inmunocompetentes. También lo pueden hacer. ¿Cómo hace lo de las moléculas de histocompatibilidad? Entonces, mire cómo lo hace. Entonces, recordemos que tenemos una proteína citosólica o el virus está dentro de la célula, ¿cierto? Que otra célula la fagocitó, que hace el procesamiento antigénico. Y, por ejemplo, acá el Epstein-Barr y el citomegalovirus pueden inhibir el proteosoma. Si dividen el proteosoma, pues no se van a producir los péptidos y no se van a poder presentar. Bloqueo del transporte como tal. ¿Quiénes lo hacen? El virus herpes simple. Bloqueo de la síntesis de las moléculas de histocompatibilidad y retención del retículo endoplasmático. ¿Quién es? El adenovirus y el citomegalovirus. Eliminación de las moléculas clase 1 entre el retículo endoplasmático y el citomegalovirus. Y acá interferencia con el reconocimiento de las células citotóxicas de moléculas víricas similares de la clase 1. Entonces, eso quienes lo pueden realizar, los virus citomegalovirus, ¿cierto? Entonces no se muestran en las moléculas de histocompatibilidad, sino que en otras, y eso evita como tal el reconocimiento por las linfocitos CD8. Acá nuevamente pues les comento la variación antigénica, la inhibición del procesamiento antigénico, la producción de moléculas de histocompatibilidad para inhibir a los linfocitos T, producción de citoquinas inmunosupresoras, infección y muerte, deterioro funcional de las células inmunitarias, que serían el VIH, que acaba como tal con los linfocitos CD4, inhibición y activación de la actividad del complemento. Entonces, mire que acá está el VIH, inhibición de la inmunidad innata, en la primera respuesta como tal para la producción de interferón gamma. Mire que ahí está el VIH, el virus de hepatitis B, C, el virus herpes simple y el poliovirus. ¿Algo en parásitos? ¿Que tengan alguna pregunta? En virus, perdón. ¿No? Bueno, sigamos. Inmunidad para parásitos. Entonces, en los que son protozoos, es importante la fagocitosis, porque los protozoos son los que son unicelulares, entre ellos sí los puedo fagocitar. En los que son helmintos, que son los gusanos grandes, yo no los puedo fagocitar, entonces necesito la respuesta celular TH2 para la producción de eosinófilos, ¿cierto? Entonces, mire, protozoos. Protozoos, yo puedo producir la presencia puedo tener anticuerpos y la fagocitosis, ¿cierto? En los protozoos, que son microorganismos unicelulares. Y en estos que son los helmintos o los gusanos, yo necesito de una respuesta celular con la participación de eosinófilos y macrófagos para poder dar muerte a estos microorganismos. Y vuelvo y les traigo esta imagen, que lo mirábamos en el taller, que miren que con los helmintos o los gusanos debe existir un procesamiento antigénico, pero que esto nunca va a pasar porque el helminto nunca lo va a fagocitar, sino que tiene que procesar alguna partícula muy puntual pues del parásito, ¿cierto?
Tiene que ser algún fragmento como tal del, 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 del microorganismo, porque no se pueden fagocitar, y van y activan se lo presentan a los CD4. Y ya los CD4 se van a diferenciar en TH2, que los TH2, que es lo que me van a llevar, es a la producción de eosinófilos que se van a degranular para poder matar al helminto, a la producción de interleuquina 4, interleuquina 13, que me van a llevar al aumento de la secreción intestinal de moco y peristaltismo para expulsar el parásito. Ya, esto como por la parte de parásito, porque eso sería por la parte de alergia, la otra de producción de inmunoglobulinas y de granulación de mastocitos. ¿Cómo evaden el sistema inmune los parásitos? Entonces, hay que saber que los parásitos cambian sus antígenos de superficie durante el ciclo de vida del huésped. Ustedes tienen varias presentaciones dentro del huésped. Entonces, hay unos que si están por ejemplo, en el paludismo, que si están merosocitos, que si están trofosocitos, que si son asexuales, que si son gametocitos, que si son sexuales. Entonces, esas diferentes presentaciones de su ciclo de vida hace que evadan como tal la respuesta inmunológica. Entonces, mire, por ejemplo, variación antigénica, ¿quién es el trypanosoma y el plasmodio? Resistencia adquirida al complemento y a los linfocitos citotóxicos, los parásitos esquistosomas, la inhibición de la respuesta inmunitaria del anfitrión como la filaria o el trypanosoma, y el desprendimiento de antígenos como la entamoeba. Profe, no sé si es a mí o no se le escucha. No, tiene el micrófono silenciado. Ah. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, sí. ¿Y escucharon toda la presentación o cuánto o en qué quedaron? No, profe, ahorita lo último que nos estaba explicando los mecanismos de evasión de los... ¿De qué? De los parásitos. De los parásitos, sí, señora. Ah, bueno, listo ya. Eso era todo lo que tenía para presentarles hoy. De siempre recordar, microorganismos, las bacterias van a depender si van a ser extracelulares o intracelulares. Las extracelulares es importante la respuesta humoral. Las intracelulares, la respuesta celular. Que tenemos virus y que la respuesta viral principalmente celular, pero la respuesta humoral en los virus es importante solamente cuando ingresa como tal el virus, porque nosotros creamos anticuerpos para los virus, sí. Que los parásitos, depende si son protozoos o son helmintos. Si son protozoos, la respuesta inmunológica va a ser de fagocitosis y complemento. Si son helmintos, necesito un TH2 para la producción de interleuquina 4, la activación de eosinófilos para poder acabar como tal con los helmintos. Y que los hongos, de los hongos vamos a tener de los dos mecanismos, tanto respuestas extracelulares e intracelulares, pero es más que todo una respuesta celular, los hongos, y más una respuesta de fagocitosis,
porque como les decía, los pacientes que más están propensos a tener infecciones por hongos, infecciones sistémicas por hongos, son los pacientes neutropénicos. Y ya. ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, todo claro. No, profe. Listo, vale. Entonces, hoy dejamos hasta acá. Porfa, revisan su correo. Si tienen algún comentario, me dicen, principalmente Ángela, para poder enviar la respectiva notificación a la otra docente. Entonces, de todas maneras, me contestas para que no tenga ningún inconveniente para que por favor le podamos enviar esa nota a la otra docente. Sí, profe, yo ahorita hago nuevamente el correo y se lo envío a usted y a la otra profe. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces nos vemos. La próxima clase de... mira. Mecanismos de autoinmunidad, que es el capítulo 15. ¿Listo? Listo, profe. Profe, qué pena. Yo sí tengo una pregunta. Esto respecto a la aparición de la varicela, ¿el único modo entonces de que esta reaparezca es en forma de herpes zóster, nomás? Sí, sí, porque que le vuelva a dar varicela, muy atípico, no le vuelve a dar. Pero sí le puede dar el varicela zóster porque el virus le quedó latente en alguno de los nervios. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, chao, nos vemos el próximo sábado. Hasta el próximo Gracias, sábado. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Chao. luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao.